quien ha preparado junto a mi equipo, y aprovecho de presentarme, Marisol Hernández, directora de Informática Educativa, el curso que ustedes tienen la ocasión durante esta y la próxima semana de poder explorar y disfrutar. Profesor Nasir, un placer contar con usted. El espacio ahora es todo suyo, le cedo la palabra y silencio mi micrófono. Muchas gracias, Marisol. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer el interés que manifestaron por este primer curso NOC que se hace en evaluación de proyecto. Todo el material que hemos preparado especialmente para este curso, el texto escrito también se escribió pensando en un curso de autoaprendizaje como este, y en esta sesión inaugural lo que voy a hacer es explicar básicamente los elementos esenciales de lo que van a tener que hacer durante el desarrollo de estas 20 horas aproximadamente que demora este curso. He dividido esta primera parte porque en la segunda, como bien decía Marisol, ustedes pueden hacer las consultas que estimen necesarias, convenientes. Vamos a hablar un poquito de lo que es los proyectos en sí. Vamos a ver algunas de las restricciones del resultado de la información que entregamos nosotros cuando evaluamos un proyecto, pero también vamos a indicar que existen algunas opciones que podemos generar en términos de mejorar la calidad de la información, que nunca va a ser perfecta, pero por lo menos la podemos mejorar. Vamos a explicar el proceso completo de la viabilidad económica, una de las viabilidades que ustedes van a tener que estudiar en este curso, más que nada para que tengan una especie de mapa de referencia de lo que van a ver en las 20 horas. Y dejé para el último una serie de conceptos básicos que, si bien intenté escribirlos de una manera que sea de fácil comprensión, con varios ejemplos, perdón, ejemplos numéricos resueltos para explicarlo más todavía, siempre generan algún tipo de dificultad. Entonces, más que nada, es selectiva la elección de cuáles son los conceptos sobre los cuales voy a ser un poco más profundo en este análisis. El tema de proyecto, la verdad es que no es nuevo, ¿eh? Esto partió, incluso el primer texto que existe sobre la materia es del año 1958, por Naciones Unidas, lo escribió don Julio Merlich, y si uno mira su índice, es prácticamente lo mismo que todos los autores de libros de proyecto hemos seguido hasta el día de hoy. O sea, la estructura no ha cambiado, las variables que hay que estudiar para hacer un análisis de un proyecto siguen siendo exactamente las mismas. ¿Qué es lo que ha cambiado? El mejoramiento de las técnicas para poder hacer un estudio de mucha mejor calidad. Hoy día tenemos una enorme suerte con todo lo que es la tecnología de la información que está disponible para nosotros, una cantidad de software complementarios que existen para hacer análisis de riesgos, por ejemplo, que son realmente simplificadores del trabajo que tenemos. Por eso que también el enfoque del curso no es evaluación de proyectos, hablamos de formulación y evaluación porque queremos dar un paso siguiente. Pero en primer lugar, ¿qué es lo que es básicamente un proyecto? Bueno, los proyectos son cualquier idea de negocio, de mejoramiento dentro de un negocio, que alguna persona quiera ver si es viable de emprender o no. Esa viabilidad la vamos a analizar de varios puntos de vista que se explican durante el curso, pero principalmente tenemos que analizar si es viable desde un punto de vista técnico, o sea, si físicamente ese proyecto se puede hacer o no. Yo sé, por ejemplo, que puedo plantar limones, pero no puedo plantar limones en la arena. Entonces, hay un montón de situaciones que el que evalúa el proyecto desconoce y, por lo tanto, requerimos muchas veces de un apoyo de gente experta en el área técnica que demuestre que es viable hacerlo desde el punto de vista técnico. Vamos a ver una viabilidad legal ambiental. Por ejemplo, yo no puedo construir cualquier cosa en cualquier parte de Chile. Hay
las direcciones de obras municipales, ¿no es cierto?, tienen limitada el tipo de construcción o de instalación de negocio en algunas partes. El tema de impacto vial impide una cantidad excesiva de estacionamientos que salgan a una sola calle. El tema del impacto ambiental exige tener ciertas tecnologías implementadas que permitan reducir la cantidad de emisiones de gas, etcétera, etcétera. O sea, esas viabilidades van a ayudar al inversionista a tomar una decisión, pero nosotros nos concentramos en la tercera, sabiendo que es viable técnicamente, sabiendo que desde el punto de vista legal, eh, ambiental, no existen impedimentos para llevarlo a cabo, nos vamos a preocupar de ver si desde el punto de vista económico es correcto, es viable o no emprenderlo. Vamos a definir varios niveles de profundidad en el estudio de la viabilidad económica. Y insisto en este primer concepto de viabilidad y no de factibilidad, porque la viabilidad la vamos a dividir en tres niveles de profundidad. Un perfil, que es una etapa muy simple, más que nada para ver si existe algún argumento que haga recomendable abandonar el proyecto o la idea antes de hacer mayores gastos en estudios más profundos. Hay una etapa intermedia que se llama estudio preliminar de factibilidad o prefactibilidad, donde vamos a analizar principalmente en base a información secundaria, no siempre demostrativa, o sea, podemos usar muchos estándares, costo promedio de construcción, etcétera, para poder estimar un flujo de caja futuro que reportaría una inversión inicial. Y la factibilidad, aunque conceptualmente deberíamos llevarla a o sea, en teoría se planteó por años que hay que llevarla a nivel de factibilidad, o sea, al nivel más profundo de análisis demostrativo absolutamente. Hoy día, gracias a estas herramientas que yo les mencionaba, el Risk Simulator, por ejemplo, u otros similares, nos permiten identificar cuáles son las variables que realmente están correlacionadas con la rentabilidad del proyecto. De tal manera que solo destinemos más recursos, más tiempo a profundizar en esas actividades que es realmente las que vale la pena investigar, porque son las que van a determinar el éxito o fracaso de un proyecto. Cuando uno define la idea de proyecto, bueno, antes siempre aparecía como una ampolleta aquí graficada arriba, pero no, hoy día la identificación de ideas de proyecto se ha ido sistematizando de tal manera que ya aparecen algunos conceptos nuevos como gerencia de beneficio. El gerente de beneficio no existe, no es un cargo, es una función que desempeñan todos los integrantes de la empresa. ¿Qué hacen? Están buscando siempre qué cosas son susceptibles de mejorar. También uno como persona natural está buscando generalmente dónde puedo invertir, dónde hay alguna opción para que yo pueda hacer algún negocio, un emprendimiento que sea atractivo. Y dentro de eso, en esta pequeña tiempo que tenemos, una hora, mencionar sí que la generación de ideas de proyecto no tiene por qué ser siempre la búsqueda de innovaciones. Yo soy el que más aplaudo al innovador, ¿no? Lo más importante es ser innovador. Pero la cantidad de opciones que tenemos para mejorar la situación de nosotros mismos, la familia, la empresa o el país, mirando proyectos exitosos en otros lugares, no tiene nada de malo en analizar, estar al tanto de qué lo está haciendo en otros países o incluso en otras ciudades de Chile, para ver si esa buena experiencia nosotros la podemos adoptar o adaptar. Adoptar es cuando la copiamos tal cual. Y adaptar es cuando yo veo que eso sirve de alguna forma para realidades de otros países, pero con algunos ajustes se puede adecuar al mercado nacional. Bueno, pionero, hay muchas ideas. Hoy día, para ustedes que son más jóvenes, pan sin sal es una cosa común. Bueno, cuando yo era niño, a nadie se le ocurría pensar que el pan podría no tener sal, o menos pan con aceituna o pan con cualquier saborizante que hoy día tiene. Todo eso fue gente que innovó, pero la cantidad de gente que ha seguido ese modelo, o sea, que ha adoptado y le ha agregado otras cosas distintas a los sabores originales y están haciendo también un pan diferenciador, se les llama seguidores, o sea, adaptaron algo que fue exitoso en un área y la están replicando. Nosotros podemos
evaluar cualquiera de las dos. Incluso a veces entre las opciones, una opción es no innovar, o sea, mantener la situación como está, otra es cambiarla totalmente y otra es cambiarla parcialmente. Vamos a explicar en un minuto más la importancia de ser capaz de identificar antes que cualquier cosa las opciones para cada uno de los caminos que podamos seguir cuando estamos emprendiendo una nueva idea de negocio. Cuando me preguntan qué porcentaje de los proyectos que uno evalúa podría acertar. Yo estudié jornada completa, ustedes no nacían la mayoría, pero por allá por el año 76, jornada completa en un programa de proyectos que dictaba el Banco Interamericano de Desarrollo con ODEPLAN, se llamaba en ese tiempo, después MIDEPLAN, hoy día el Ministerio de Desarrollo Social, de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 6:30 de la tarde, los sábados en la mañana un examen, y el que le iba mal no llegaba, no volvía el lunes a clase. Un año jornada completa. Y desde ese momento me entusiasmé con el tema de proyectos y he seguido desde fines del 76 hasta hoy día, dedicado casi exclusivamente al tema de la elaboración de proyectos. Y algunos de ustedes ya lo han escuchado, pero de verdad nunca en mi vida le he acertado el resultado de un proyecto. Y eso es porque hay 3 razones básicas que tenemos que ser súper conscientes de ellas. Porque no puedo generarle expectativas al inversionista o a quien va a recibir información del proyecto que ustedes van a evaluar, expectativas que le estoy entregando algo más valioso de lo que realmente es. De que es valioso, pero no es una herramienta que entregue un resultado exacto. ¿Por qué? Porque nadie tiene la bolita de cristal para saber qué va a pasar a futuro. La primera razón de por qué va a ser imposible que le acertemos a la rentabilidad exacta de un proyecto es porque no controlamos los cambios, por ejemplo, en el entorno tecnológico, lo de la naturaleza. O sea, tiene que pensar la cantidad de lluvia que tuvimos este año o la sequía que tuvimos la cantidad de años anteriores. Cuando cambian permanentemente las normas, cuántas normas legales se cambian en Chile, es increíble. ¿Qué está pasando con las relaciones internacionales? ¿Qué va a pasar con esto de que en la frontera entre India y China ya estén colocando hoy día tanques y otras cosas? Lo que va a pasar con las reformas en el país respecto a los temas económicos, los 10% que hoy día, o sea, tantas cosas que pueden pasar para que yo tenga que reconocer que lo que va a invertirse podría generar este flujo de caja, pero lo más probable es que no. Primera razón, no tengo cómo ser capaz de proyectar con precisión, con exactitud, cuál es ese marco tecnológico, legal, la naturaleza, las relaciones internacionales, económico, político, etc. Segunda razón, cuando ustedes evalúan un proyecto para terceros, no saben cuál va a ser el equipo directivo que va a gestionar esa empresa. Ustedes pueden hacer un buen proyecto, hacer una buena estimación de cuánto se va a gastar en el posicionamiento de marca. Pero a lo mejor el gerente comercial que se contrate tiene una estructura mental distinta y le da mucho más valor a otras estrategias comerciales. O sea, reconociendo que nosotros no vamos a administrar el negocio, igual tenemos que hacer un esfuerzo para poder aproximar ese resultado al inversionista. Si no soy capaz de proyectar el futuro por todo este entorno, si menos tengo el poder de gestionar el proyecto como yo quiero que se haga después. ¿Por qué hacemos todo esto? Porque si no evaluamos el proyecto, no lo formulamos, la incertidumbre es total. O sea, es como estar en una pieza oscura, totalmente oscura, e imagínense que empieza un terremoto, se corta la luz, y no sabemos dónde está la puerta, dónde está la escalera, si llegáramos a encontrarla no sabemos cuántos escalones tiene, etc. Pero si yo voy prendiendo fósforo, uno se va a llamar viabilidad técnica, ¿se acuerdan? Prendo un fósforo y ya sé que técnicamente se puede hacer, pero aprovecho de ver qué tipo de tecnología es la que se va a usar.
Cada vez que yo genero información, estoy iluminando, estoy aclarando el camino. Yo podría, con una caja de fósforo, salir sano y salvo de un edificio por la cantidad de fósforo que fui prendiendo en el camino y llego al primer piso, justo cuando viene la réplica y se cae justo la pandereta donde yo me estaba protegiendo hacia el lado que yo estaba, me aplasta y me mata. En un proyecto puede pasar lo mismo, yo puedo hacer todo excelente, eh, todo absolutamente demostrativo o con los análisis técnicos más profundos que nos permite la teoría hoy día, pero basta que haya un solo cambio en el entorno que yo no controlo para que todo lo que yo dije ya no valga. Hay una tercera variable de por qué también fracasan los proyectos, y es porque nosotros cometemos errores conceptuales que van a estar están explicados en el pequeño documento que yo escribí especialmente para este curso. Detalles no vamos a analizarlo ahora, pero por ejemplo, van o no van los intereses dentro del flujo de caja. El proyecto, cómo se valora al final del horizonte de evaluación, cómo se determina la vida útil de los activos, etcétera, etcétera. O sea, hay varias cosas que yo intenté incorporar en el documento que ustedes van a tener que estudiar y en las diapositivas y también obviamente en las preguntas de autoevaluación que ustedes van a tener que hacer al final. Decía que cuando uno está generando información para ayudar a tomar una decisión, nos encontramos con varios problemas. O sea, ¿qué quiere como información el que gestiona ese emprendimiento? Un gerente va a ser evaluado por cuán rentable logró hacer a toda la inversión, al total de los activos que están en ese proyecto. Lo que le interesa a ese... me falta una diapositiva, parece. Bueno, créanme, al gerente le va a interesar la rentabilidad del total de activos que están bajo su cargo. Al inversionista le va a interesar la rentabilidad de la plata que él puso en el negocio, que no tiene por qué ser el 100%. Al banco no le interesa la rentabilidad, al banco le va a interesar que le paguen la deuda. O sea, cuando yo proyecte y genere información, ya estoy viendo que al inversionista le interesa la rentabilidad de su plata. Y esa rentabilidad no es solo entrada y salida de dinero, sino que es cambio en la riqueza. Y para el inversionista, un cambio en la riqueza es la propiedad que va a tener por haber hecho este proyecto. ¿Cuánto vale su negocio dentro de X años más? A lo mejor ahí está la explicación de la rentabilidad del negocio. ¿Qué dice el gerente? No, a mí me interesa otra rentabilidad, la rentabilidad del total de los activos, porque en base a eso me van a pasar la cuenta a mí. Y el banco dice, a mí no me interesa la rentabilidad. Ese proyecto puede ser muy rentable, pero si no tiene capacidad de pago, no va a prestar la plata. Vamos a tener que entonces preocuparnos de 3 tipos distintos de flujos de caja, para que con las mismas herramientas de evaluación yo pueda medir la rentabilidad del total de los activos, la rentabilidad solo de los recursos propios invertidos en ese proyecto o la capacidad de pago o sustentabilidad del proyecto. Por alguna razón no me apareció esa diapositiva. ¿Y qué vamos a buscar entonces? Ya decíamos, primero generar información, sí, pero por más información que generemos no le vamos a acertar el resultado al proyecto. Bueno, pero cada vez que yo ilumino un poco el camino, tengo más seguridad del paso que estoy dando. Cuando yo estudié esto, eran puras matemáticas financieras, desde el primer día de clase hasta el último día de clase. Hoy día, con suerte, uno pasa matemáticas financieras en, no sé, 1 hora, 50 minutos con suerte. Está todo hecho en el Excel. Pero le estamos dedicando mucho más tiempo a la evaluación. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que en esa etapa, y por eso el curso se llama Formulación y Evaluación, en la etapa de formulación es donde más podemos aportar también cuando estamos evaluando un proyecto. Nosotros tenemos que ayudar a configurar un proyecto. O sea, yo tengo que decirle al inversionista si conviene más
una tecnología barata que dura 3 años, una tecnología cara que dura 15 años. ¿Cuál localización es la más adecuada? Me conviene eliminar los residuos a través de un sistema propio o contrato a una empresa externa que lo haga. ¿Qué cosas se externalizan? ¿Qué cosas hago yo? ¿Cuál es la vida útil? ¿Cada cuánto tiempo vamos a reemplazar los activos? En el documento aparecen que a lo menos hay 4 modelos. O sea, cuando la mayoría de la gente piensa que la información sobre la vida útil de los activos la da el proveedor, como dicen varios libros, eso no es así. O sea, es uno de los criterios, pero también uno se da cuenta de que hay un montón de instituciones, empresas que cambian activos con mucha más frecuencia solo por imagen corporativa. O sea, hay factores comerciales también que explican el por qué podría yo cambiar antes de que de que esté dañado un equipo, por ejemplo, sea conveniente cambiarlo. Bueno, hay 4 variables que se explican ahí en el curso, pero el objetivo central es decir, independiente de que yo no acierte con el resultado final, estoy aproximando, y no solo aproximando ese resultado, que es un objetivo, sino que también estoy ayudando al inversionista a mirar el negocio de una manera mucho más integral y que sea mucho más optimizada. O sea, no basta con decir quiero instalarme en Santiago con, no sé, la venta de gaseosa o lo que sea. No, tengo que estudiar dónde están las ventajas comparativas, cuáles son, por ejemplo, las fortalezas y debilidades, y no lo que dicen muchos libros, no me interesan las fortalezas y debilidades del proyecto, ¿eh? Eso es lo menos importante, si no existe siquiera. Lo que me interesa es la fortaleza y debilidad de la competencia, porque cada fortaleza de la competencia es una amenaza para mí, cada debilidad de la competencia es una oportunidad para mí. Entonces, cada vez que yo le entrego una información del mercado, bueno, es porque hice ese análisis optimizante para ver dónde se maximizaban los beneficios de la empresa. Cuando hice un análisis tecnológico, lo mismo, estoy buscando de qué manera es más eficiente producir o lograr el efecto que se quiere. También vamos a darnos cuenta de cuáles son las principales variables de riesgo. Y por lo tanto, no solo le podemos advertir al inversionista sobre el, el presupuesto genérico, sino que advertirle, pero en la eventualidad de que pueda pasar esto, y le voy dando antecedentes de lo que le costaría mitigar esas variables de riesgo en el momento de pasar la idea a la acción. También nos va a servir mucho esto para darle coherencia. Por ejemplo, si yo no conozco el proceso productivo completo, ¿cómo puedo decir qué cantidad de personas, con qué perfil, con qué remuneración, si van a haber horas extras o segundos turnos? O sea, hay algo esencial que es la sistematización del proceso. Conociendo el proceso en detalle, puedo dimensionar, lo van a ver en el curso, puedo dimensionar desde el espacio físico, la distribución en planta, el equipamiento, los recursos, vías de desplazamiento, o sea, todo. Todo tiene un hilo conductor, que es el proceso productivo que vamos a hacer. Quizás es lo más difícil para los que nos dedicamos en términos genéricos a evaluación de proyectos, porque somos los más ignorantes, somos muy ignorantes, porque, claro, yo he hecho montones de proyectos en salud, pero creo que nunca he hecho dos iguales. He hecho una sola maternidad, hace un par de años me tuvo que hacer uno que todavía no sé para qué sirve, la compra de un ciclotrón para la Fundación Arturo López Pérez, no tenía idea de lo que es, todavía no tengo idea. O sea, no sé nada de salud, sé evaluar proyectos, pero aportamos a darle, como decía, esa consistencia, esa coherencia a los datos, de manera que cuando uno hable de la dotación de personal esté acorde con el proceso productivo. Y por último, lo que es propiamente el objetivo del trabajo que hacemos, decir al inversionista cuál podría ser la rentabilidad esperada. Pero esa rentabilidad, primero, no es fácil de entender el concepto. El concepto de rentabilidad, que lo voy a explicar con la última diapositiva, no es utilidad. Aquí
con rentabilidad, una rentabilidad de 0 es muy atractiva, pero no una utilidad de 0. Ya lo voy a explicar. ¿Qué quiero decir en esta oportunidad, aprovechando este poco tiempo que tenemos? Porque en el curso no se alcanza, obviamente, a ver. Imagínense lo siguiente: si yo lanzo una moneda al aire y sale cara, no puedo asegurar que cada vez que se lance la moneda al aire va a salir cara. Si la tiro 2 veces al aire, no sé, a lo mejor las 2 veces sale cara, las 2 sello, o una y una. ¿Qué dicen las estadísticas? Que tiremos la moneda montones de veces al aire, y de esa manera vamos a encontrar que el 50% de las veces salió cara y el 50% salió sello. Vamos a ver en un rato más ese concepto que se llama riesgo, que es asignarle probabilidad de ocurrencia a los escenarios. Pero ¿qué hacen los modelos después? Dicen, saquemos un promedio ponderado. Claro, cuando yo tengo un montón de escenarios con probabilidad de ocurrencia y tengo la rentabilidad asociada a cada uno de ellos, saco un promedio ponderado. ¿Y qué me indica? Nada. Porque, volvemos al caso de la moneda, si 50% de las veces sale cara y 50% de las veces sale sello, ¿qué se espera de la próxima vez que yo tire la moneda? Y si le hago caso a la estadística, calculo el valor esperado y me sale de canto. O sea, no puede caer de canto, o sea, o sale sello o sale cara. Sí, pero el valor promedio es que caiga de canto, si no va a caer de canto. Bueno, es lo mismo con los modelos tradicionales de análisis de riesgo. Trabajan con probabilidad de ocurrencia asignada a algunos escenarios y sacan un promedio ponderado que no existe en la vida real. Es como el ejemplo de la moneda: o sale caro o sale sello, pero el promedio es que caiga de canto. Por lo tanto, hay hoy día herramientas que nos permiten claramente identificar cuáles son esos factores de riesgo para cada proyecto. Hay varios software: está el Risk Simulator, Crystal Ball, Risk, SimularSoft, etc., que a través de miles de iteraciones en menos de un minuto entrega un comportamiento probabilístico para el comportamiento de la rentabilidad. Y ahí es donde nosotros entramos con una cosa diferente a la mayoría, digamos, que como evaluadores, ya que hay miles de escenarios que ejecutó un software con solo hacer un clic. ¿Por qué no buscamos cuál es la correlación entre cada vez que varió el valor de una variable con la rentabilidad? Y podemos conocer en segundos cuáles son las 2 o 3 variables que explicarían el éxito o fracaso del proyecto. Si ya conozco esas variables, ¿por qué no damos el paso siguiente y tratamos de decirle al inversionista cuál es la magnitud del cambio? Para los que conozcan esto de antes, que no sirve para nada para nosotros, pero lo doy como ejemplo porque aclara el famoso punto de equilibrio. El punto de equilibrio dice cuál es la cantidad que cubre, cuál es la cantidad mínima que tengo que producir y vender para estar en equilibrio, o sea, que los costos sean cubiertos por los ingresos. Nosotros mencionamos en el curso que eso está incompleto porque nos interesa pagarle al inversionista también su costo de oportunidad. O sea, él, por invertir en este proyecto, está dejando de ganar plata en otro lado. Por hacer este proyecto, a lo mejor se está endeudando y aparece un interés. Pero también, por invertir en un proyecto productivo, su capital está desvalorizándose. Uno de los errores más comunes que yo trato varias veces en el documento que les escribí, insisto en eso, porque es un error muy común. Usamos todas las matemáticas financieras que están hechas para instrumentos financieros. Miren, un ejemplo bien simple, me estoy saliendo del protocolo, pero sí ayuda a aclarar ese concepto mejor. Si 2 de ustedes tienen 1.000 cada uno, ¿no? 1.000 UF, 1.000 millones de pesos, 1.000 pesos, los 2 son iguales de ricos en ese momento. Si yo los invito a hacer un proyecto conmigo, que les doy el 12% de rentabilidad anual de por vida, uno de ustedes dice: ya, yo te lo acepto.
y me pasa los 1.000. Me quedo mirando al otro y le digo, ¿y tú? No, me dice, la verdad es que prefiero depositar la plata en un banco. Oye, pues si el banco te da el 10% nomás. Sí, pero como usted acaba de decir que nunca ha acertado el resultado de un proyecto, prefiero dormir tranquilo y le paso la plata al banco. ¿Ya? Pasa un año y el que confió en mí recibe el 12%, o sea, le doy 120 de ganancia. Al que no confió en mí fue al banco y el banco le dio 100 nomás, el 10%. Pasa 2, 3, 4 años y yo les garantizo, siempre les voy a dar el 12%. Hasta ahí todos pensamos de que efectivamente estamos ganando más que haber depositado plata en el banco. Pero un día, cuando llegan a buscar sus 120, yo les digo, oye, este año no les puedo dar los 120. Y además necesito que ustedes me pasen plata. ¿Y por qué me dicen? Sí, porque la máquina ya terminó su ciclo productivo y tengo que reemplazarla. El que invierte en un activo productivo, su activo va perdiendo valor por antigüedad o por uso. El que invierte en un activo financiero, en el banco, no. Por tanto, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Adaptar todos esos modelos que están hechos para las finanzas y adaptarlos para activos productivos. En varios puntos yo menciono esto porque sí necesitamos entregarle al inversionista la seguridad de que esa rentabilidad que les mencionaba está cumpliendo con lo mínimo que él quiere. Cubrir todos los costos, ganar lo que habría ganado como mínimo en otra actividad donde invirtiera sus recursos en igualdad de condiciones de riesgo, pero también quiere recuperar la inversión. Y apoyo el mismo ejemplo del punto de equilibrio para que piensen solamente en lo siguiente. Se está construyendo un edificio que va a tener 24 departamentos y me piden el punto de equilibrio. Entonces no sé a qué se refieren con el punto de equilibrio. No le voy a preguntar por la hora, pero si les preguntara, la mayoría va a decir, mira, debe ser la cantidad de departamentos que hay que vender para recuperar toda la plata. Otro va a decir, o a lo mejor el precio. Generalmente se enseña ese famoso punto de equilibrio en base a algo que es muy fácil de entender, que es la cantidad. ¿Cuál es la cantidad mínima de departamentos? ¿Y qué me importa? Pues si yo sé que todos los departamentos, todos los edificios de departamentos se terminan vendiendo. No es la cantidad de departamentos lo importante, es la velocidad de venta. Si yo me demoro 5 meses en vender todo, extraordinario proyecto. Si me demoro 5 años, pésimo proyecto. No es la cantidad de departamentos, sino que es la velocidad de venta. Esa información es la que entrega este modelo cuando nosotros decimos, ¿qué es lo relevante? Hacemos la correlación entre las rentabilidades y el valor de las variables que les mencionaba y tenemos la posibilidad de hacer un aporte al inversionista. Le estamos generando una información de la magnitud de la variación de las variables relevantes que van a afectar la rentabilidad de su proyecto. Vamos a hacer en 3 pasos el estudio económico de un proyecto. Cuando uno hace un estudio económico, generalmente lo asocia a buscar ganar más plata. Lo que a mí me interesa es que es correcto, está bien que la gente quiera ganar más plata, todos queremos, pero también es importante pensar que en todas partes nos falta plata. Falta plata en salud, falta plata en educación, en las municipalidades, en todas partes. Por lo tanto, es la oportunidad, al formular correctamente un proyecto, invertir en optimizar las variables del proyecto, es realmente importante porque estamos ayudando a gastar bien la poca plata que tenemos. Si no puedo conseguir más plata, bueno, ¿cómo gasto mejor la poca plata que tenemos? Y eso sirve entonces para proyectos públicos, proyectos privados, proyectos con interés social, etc. La formulación, ya dijimos, es para mí, la etapa más importante. Es donde se configura el proyecto. Es donde tenemos que ayudar a identificar todas las variables, todas las opciones para resolver algún problema. Si, por ejemplo, en un proceso productivo tengo un cuello de botella
en una máquina, claro, la mayoría dice, compremos 2 máquinas entonces. No puedo estar acumulando producción del proceso A, B y que se separe o se tranque en C porque la máquina no es capaz de atender ese nivel de producción. Esa es una opción. Yo puedo identificar la posibilidad de comprar una segunda máquina o a lo mejor me conviene pagar un segundo turno. Pero si no son muchas horas, a lo mejor me conviene pagar horas extras. También podría externalizar una parte del servicio de C, subcontratar con un tercero. O a lo mejor podría bajar todo el nivel de producción a el nivel de producción, de capacidad de producción de la máquina de menor capacidad. Lo que quiero decir con este simple ejemplo es que hay muchas etapas, muchas decisiones que por simplicidad no hemos cuestionado. ¿Qué hace el que quiere formular correctamente de mejor manera un proyecto? En todas las variables, está analizando qué otras opciones hay. Yo podría estar más de una hora mencionando, pero ya dijimos, para no ampliar tanto la situación, dijimos, puedo contratar a alguien de afuera o hacerlo yo mismo. Bueno, también yo puedo arrendar o comprar. Puedo tomar un leasing o tomar una deuda. Y empiezan a aparecer opciones. Bueno, si queremos hacer bien las cosas, deberíamos identificarlas y evaluarlas todas. De manera que cuando se configure el proyecto, sea en el escenario ya optimizado. ¿Es más trabajo? Sí, pero ahí es donde se produce generalmente el éxito o fracaso de un proyecto o cuán exitoso sea, porque no basta con querer que sea bueno, sino que queremos que sea lo mejor posible. Si tengo toda esa información, ya sé, por ejemplo, que voy a trabajar con una máquina más cara, pero que me dura 15 años, que voy a comprar un edificio de oficina y no voy a arrendar, etcétera, etcétera, tengo la información económica. Y ahí pasamos a la segunda etapa que se llama preparación. Y la preparación es la construcción de flujos de caja. Cuando se construyen los flujos de caja pareciera que no hay tanta dificultad, porque hay que decir cuáles son las inversiones iniciales que me van a permitir generar qué flujo futuro. Y ahí es donde se produce el mayor número de errores provocados por temas conceptuales. Yo les decía que nos equivocamos porque no podemos adivinar el futuro, porque no vamos a administrar el negocio, pero también porque nos equivocamos en manejos conceptuales. No me voy a adelantar, pero no hay 3 flujos de caja. Los que están pensando que yo ya dije que hay que medir la rentabilidad del proyecto, un flujo de caja. Hay que medir la rentabilidad del inversionista, sí, pero para medir la rentabilidad del inversionista hay 3 opciones distintas. La mayoría de la gente no tiene claro que son 3 y mezcla cosas. Voy a usar un ejemplo súper sencillo. 10 menos 5 es 5. O sea, si un flujo de 10 pesos y el resto los intereses, me gano 5. Pero también puedo llegar a 5 si tomo los 10 pesos y le aplico una fórmula de matemática financiera, invento 2. 10 dividido por 2, también llegué a 5. ¿Y qué pasa si a los 10 le sumo algo? Entonces alguien me dice, oye, pero ¿cómo le va a estar sumando algo? Sí, porque si me endeudo, de los 10 salen 5. Pero esos 5, que son los intereses, yo los puedo llevar a la contabilidad como gasto y va a bajar la utilidad y va a bajarme el impuesto. Entonces, ¿qué pasa si a los 10, en vez de restarle 5, le sumo el ahorro tributario? ¿Ya? Pero eso hace que disfracemos la información para hacer más rentable el proyecto. No, porque ahí lo divido por 3. 15 dividido por 3 también da 5. En pocas palabras, hay 3 flujos de caja diferentes para llegar al mismo resultado. ¿De qué depende? De la tasa de costo de capital, de la tasa de rentabilidad exigida que apliquemos para el proyecto. Solo para los que hayan visto este tema antes, porque está explicado ahí en el libro, hay un famoso indicador que es el costo promedio ponderado del capital. A veces tiene el ahorro tributario incluido en la tasa, a veces no lo tiene. A veces se usa con deuda, a veces se usa sin deuda.
Bueno, todo eso tiene una lógica que la traté de explicar más que nada, más que el concepto, explicarle de que hay tres maneras con esto de 10, quitándole los 5 al flujo, 10 dividiéndolo por matemática financiera, o 10 más algo dividido por, ya no 2, sino que le agrego algo también al 2. Y ahí es donde la gente se complica, porque uno ve que muchas veces ponen en el flujo de caja los intereses de la deuda. Si ya puse lo que hay que pagarle al banco, no puedo volver a decir después que necesito ganar lo suficiente como para pagarle al banco y al inversionista. No, si al banco ya lo puse en el flujo. Si va en el flujo, no va a ir en la tasa. Pero eso lo van a ver en el documento que se les entregó. Por otro lado, y eso sí no se ve en un curso tan corto como este, pero tengo que explicarlo en esta sesión introductoria. Cuando uno evalúa un proyecto al interior de una empresa en marcha, existen dos modelos teóricos. Uno que se llama incremental y el otro se llama diferencial. El problema es que el punto de separación de los dos no está claro. Nunca he tenido en un curso ni de pregrado ni posgrado el 100% de personas que logren hacer ese quiebre, el separar las dos cosas. Solo lo menciono porque surgen nuevas variantes, o sea, donde más se está innovando hoy día también, en ese punto corresponde a lo que son los proyectos de desinversión. Voy a mencionarlo muy rápido al final. Uno puede medir la rentabilidad en pesos o la puede medir en porcentaje. Bueno, de ahora en adelante, nunca se va a poder medir en porcentaje cuando se trata de un proyecto de desinversión, como por ejemplo un outsourcing. Solo lo menciono porque no corresponde al curso, pero es para que, si les interesa el tema de evaluación dentro de una empresa en marcha, ya no de creación de nuevas empresas, por internet pueden encontrar bastante material escrito sobre eso, y de verdad está cambiando fuerte. El enfoque, ya podemos demostrar que mientras más malo es el proyecto, más alta es la rentabilidad en porcentaje. No puede ser. ¿No? Tiene su lógica, pero escapa, como digo, a los alcances de este curso. Y por último viene la medición de la rentabilidad. Pero como ya dijimos, la rentabilidad no mide nada, porque está diciendo la rentabilidad de un miserable escenario dentro de muchos que podrían existir sería de esta. Pero dado que hay comportamientos posibles de cambio, yo tendría que asumir esa posibilidad de cambio. Y riesgo significa que la variable que estamos analizando es susceptible de ser explicada como una distribución de probabilidad. Por ejemplo, la probabilidad de que la inversión se abarate es cercana a cero. Pero de que se encarezca en un 1, en un 2, en un 3, claro que existe. Si yo tengo un historial, puedo sacar una distribución de probabilidad de que se encarezca. El ejemplo que explicaban justo hoy día en la mañana, por eso lo tengo acá en la cabeza. Por ejemplo, si en una clínica maternal, ¿cuánto tiempo se queda la mamá que llega a parto normal? Casi todos dicen 1 o 2 días. No, yo conozco una mamá que se quedó como 15 días. Claro, que tuvo una complicación en el parto. O sea, recién le facturo después de 15 días y durante 15 días el director de la clínica tuvo que estar con recursos propios pagando su alimentación, los insumos médicos, etcétera, etcétera. Yo necesito saber el tiempo de permanencia promedio. Y para eso, si tengo una estadística, voy a ver que incluso hay un 0,1% de probabilidad de que la mamá se quede 4 meses. Que la mayoría se va al día y medio, perfecto. Pero también se va cada 2, cada 3, cada 5, X días. Eso es riesgo. Incertidumbre es cuando algo puede pasar, pero no tengo cómo demostrar que el comportamiento esperado de ese cambio lo puede representar probabilísticamente. Por ejemplo, ¿puede venir un terremoto en este momento? Sí. ¿Cuál es la probabilidad? No tengo idea. ¿Se puede caer un avión justo encima mío hoy día? Sí, porque por aquí pasan aviones. ¿Cuál es la probabilidad? No tengo idea. Eso se llama incertidumbre. Mucha gente cree que riesgo es malo. En finanzas, riesgo, lo único que está mostrando es la posibilidad de representar esa variabilidad
del comportamiento de la variable a través de una distribución de probabilidades. Si somos capaces de hacerlo, de verdad se nos va a facilitar tremendamente el trabajo y la cantidad de información que podemos generar adicionalmente a ese inversionista es tremenda. ¿Qué es lo que es sensibilización? Una manera más bonita de decir punto de equilibrio. El punto de equilibrio está tan asociado a lo que es cantidad. Ahora yo en sensibilización voy a buscar el punto límite de la variable crítica que me dijo la correlación que les mencionaba al principio. O sea, hasta dónde puede aumentar el tipo de cambio, hasta dónde puede caer el precio del petróleo, hasta dónde puede subir la inversión inicial, hasta dónde puede caer la demanda. Intencionalmente la puse en cuarto lugar para decir que el software, los modelos que existen hoy día, me van a decir qué es lo importante y qué es lo menos importante de todas las variables de ese proyecto. Aquí está la que mencioné hace un rato. Eso demuestra mi afición a improvisar mucho. Bueno, pero resumiendo, decíamos que está el gerente. A él le voy a preparar un flujo de caja que mida la rentabilidad del total de los activos, del total de las platas que están bajo su gestión, ya sea aportada por el inversionista o conseguida a través de un préstamo. Al inversionista le tengo que hacer otra proyección, otra medición, para decirle, no, esa parte del total de la empresa que financiaste con recursos propios, ¿qué rentabilidad tiene? Al financista, claro, él no va en participación con la rentabilidad, así que no le interesa la rentabilidad. Yo tengo que mostrarle un flujo que muestre que sí puedo, con el propio proyecto, ir devolviendo los recursos que en la forma que hemos pactado. Por ejemplo, si yo pido un crédito a 3 años plazo para financiar la inversión inicial y me da saldo negativo los primeros años, por muy positivo que sean los futuros, ¿qué explicación le doy al banco? ¿Cómo le voy a pedir plata al banco con un proyecto que tiene flujos negativos el año 1, 2 y 3? Justo los 3 años que tengo que pagarle a él. ¿Le puedo dejar de pagar a los proveedores? No. A los trabajadores tampoco. Al fisco menos. ¿A quién le dejo de pagar? Al banco. ¿Qué hago? Reformulo el proyecto sabiendo que voy a ganar menos, pero que sí puedo cumplir con el compromiso con el banco. Por ejemplo, en vez de pedir el crédito a 3 años, lo pido a 6. Si lo pido a 6, claro, voy a estar pagando 6 años de intereses. Gané menos. Sí, pero como la cuota bajó, ahora ningún año me dio signo negativo. Hay otras variantes similares en algunas técnicas de medición de la rentabilidad que no las mencionó ahora, pero en el curso las ven, como por ejemplo cómo se determina correctamente el periodo de recuperación de la inversión. Y por último, agregamos al fisco, porque en todo proyecto que tenga que pagar impuestos sobre las utilidades, hay efectos de cualquier decisión que tomemos, ya sea en la creación de un nuevo negocio o en empresas que están funcionando. Me quedan dos, esta y otra diapositiva. A ver, decía al principio que yo seleccioné, y no por cualquier cosa, seleccioné 5 conceptos para poder explicarlo un poco antes de que ustedes entren a las lecturas y estudio del material. El primero es flujo de caja. No les voy a enseñar el flujo de caja ahora. Vamos a mostrar uno en la diapositiva siguiente, pero con otra finalidad. A ver, se llama flujo de caja y la gente lo asocia a entradas y salidas de dinero. Y no es así. Eso es el flujo de caja del banco. Pero cuando queremos medir la rentabilidad, vamos a hablar también de flujo de caja, si se llaman igual, lamentablemente. Pero vamos a considerar los costos y beneficios. Imagínense el siguiente ejemplo. Si compro un departamento en 1000 y lo voy a arrendar, ese es el negocio. Y evalúo el proyecto en un horizonte de 5 años. En 5 años invertí 1000 hoy día, pero nunca voy a recuperar los 1000 en 5 años. Pero yo fijé un horizonte de evaluación de 5 años. Por lo tanto, no le puedo decir al inversionista que hizo un mal negocio. Le voy a decir, a ver, ¿cuánto generamos
en alquileres durante 5 años. También en el curso van a ver que eso no es llegar y sumar, sino que se aplica algo de matemáticas financieras muy simple para expresarlo como un monto equivalente hoy. Inventemos 200. Entonces el inversionista me dice, si pongo 1000 hoy día, voy a recibir en 5 años el equivalente hoy a 200, el proyecto es malo. ¿No? ¿Qué vas a hacer en 5 años más con tu departamento? Me dice, lo voy a seguir arrendando. Entonces, tú tienes una propiedad. Gracias a haber hecho esa inversión de 1000, tienes dos cosas. Un flujo de 200 en 5 años y una propiedad en 5 años más, que tiene un valor. ¿Qué podemos hacer con esa propiedad? Y la teoría me dice, como no somos magos, elijan dos entre estos métodos. O valoramos los activos o valoramos lo que esos activos son capaces de generar. Da lo mismo lo que hagamos con el departamento dentro de 5 años más. Si yo lo vendo, me va a significar plata. Si no lo vendo, veo que del año 6 en adelante me está generando flujos de ingresos. Y eso tiene un valor para mí. Por lo tanto, el beneficio del valor del proyecto no es un ingreso. Sin ser ingreso, es parte de los beneficios del proyecto. Si yo valoro una central hidroeléctrica a 5 años, claro que es rentable, pero no es rentable por lo que voy a generar en 5 años. Al banco le interesa el flujo de caja porque dice, con lo que generen en 5 años no alcanzan a cubrir el préstamo. Pero el inversionista dice, ¿y mi riqueza? El inversionista puede ser un país, una empresa, una persona. ¿Y mi riqueza crece o no crece? Claro que crece. Dentro de 5 años vas a tener todo lo que generaste en la venta de energía con esa central hidroeléctrica, más una propiedad que te va a permitir por decenas de años seguir vendiendo electricidad. Y el valor de toda esa venta futura equivale a tantos pesos. En resumen, sobre el primer concepto, pero ya vamos a ver la estructura, el flujo de caja mide ingresos y egresos para efectos de un banco, para efectos de cumplir con una deuda, pero mide costos y beneficios para efectos del inversionista. El inversionista está generando más riqueza, no en pesos. Está generando 200 en pesos, pero a lo mejor su propiedad dentro de 5 años más, no digo el valor de la venta en la propiedad, sino que él dice, lo que me generaría del año 6 en adelante el alquiler de ese departamento equivale a 900, a 700. Si equivale a 700, pero no, está bien, 900. Más los 200 que generó en los primeros 5 años, el valor que va a tener dentro de 5 años va a ser 1100. Aumentó mi riqueza en 100. El segundo concepto es súper simple, mucho más corto que el anterior, así que vamos a cumplir con el horario que está programado. Hay una inversión inicial que es la que se requiere para que el proyecto empiece a funcionar. De nuevo, aquí nos hace una trampa la finanza. El que conozca la materia sabe que uno trabaja con una estructura promedio de deuda y patrimonio. Sin embargo, en proyectos, el solo hecho que yo ponga dentro del flujo de caja que esa inversión inicial la financié con deuda y la fui amortizando en el tiempo, significa que la proporción deuda-capital va disminuyendo, va cambiando. Es imposible en un proyecto poner financiamiento y suponer que siempre la estructura de deuda-capital permanece constante y que la tasa que le vamos a exigir al proyecto es la misma. Cuando el concepto está explicado en el curso, pero solo me adelanto. Cuando se trabaja generalmente en los libros de finanzas, muchos proyectos también, con una estructura deuda-capital, dice no, la deuda es 40%, el capital es 60%. Como el 40% de deuda me cuesta 10% y el 60% mío me cuesta tanto, sacan un promedio y dice, eso es lo que yo quiero ganar. No, eso es el primer año.
pero el segundo año yo ya amorticé parte de la deuda, por lo tanto el porcentaje ya no es 40-60, y el tercero y el cuarto, y en algún minuto terminé de pagar esa deuda. Esa inversión inicial se hace por una sola vez. Después voy a estar reponiendo algunos activos, o sea, es súper marginal. Pero lo más probable es que la compra de un terreno, la construcción, el equipamiento, el posicionamiento marca, etcétera, al inicio requiera de un préstamo que no es permanente. Cuando yo quiero financiar la operación, claro, miro el balance de una empresa de hace 10 años atrás y dice cuentas por pagar. Miro el balance de ayer y dice cuentas por pagar. Pésima empresa, o sea, nunca paga sus deudas, no. Está pagando deuda, pero está comprando otra vez a crédito y está rotando eso. Mantiene una deuda promedio, pero no es que no la pague. Bueno, pero eso es en una operación normal. Pero si yo parto el proyecto con una tremenda inversión y la única forma de implementarlo es con deuda y coloco en el flujo esa devolución de la deuda, del préstamo, ya no puedo trabajar con la misma tasa. Hay otra complicación adicional que rompe sí absolutamente todos los esquemas y es que ya no se puede trabajar con el valor del patrimonio como el equivalente al activo. O sea, un activo no vale, o sea, una empresa no vale por la suma de los valores de los activos, sino que por el flujo que soy capaz de generar con esos activos. Pero eso lo dejo mencionado solamente y en el mismo documento que se va a entregar o ya me entregaron, en la bibliografía aparece un artículo que yo escribí de 8 páginas, donde ya encontramos la solución para poder trabajar con tasas diferenciadas y trabajando además sobre el valor del flujo y no sobre un valor de un activo, que para que me entiendan un poco más, yo acabo de inaugurar mi empresa. Ustedes la miran, les encantó la empresa, están invitados a la inauguración. Me dicen, ¿cuánto te costó? 1.000. Te la compro en 1.000. ¿Estás loco? Si me quedo con ella, estos activos que valen 1.000 me van a generar a futuro 1.500. El valor del negocio contable es lo que dice los activos, pero el valor que tiene para mí es lo que voy a generar con ellos de aquí en adelante. Por lo tanto, hay que cambiar el modelo tradicional de las finanzas, que es para activos financieros, por un activo productivo y además reconocer que esa deuda se va a terminar pagando en algún minuto y por lo tanto, mientras se está pagando, el porcentaje deuda capital va cambiando y con cada uno le exige una rentabilidad distinta, el banco le exige un interés y el inversionista una rentabilidad, el ponderado, el promedio va a cambiar. Eso es también lo que dice la diferencia entre ingresos y beneficios. Beneficio es el valor de la mayor propiedad o flujo que voy a tener al final del horizonte de evaluación. Al final del horizonte de evaluación, que yo lo defino, o sea, si yo defino evaluar un proyecto a 8 años, no es que el proyecto dure 8 años. No, les dije un horizonte, también ahí en el curso ustedes van a ver los criterios para fijar el horizonte de evaluación, pero no es que el proyecto muera, entonces tengo que asignarle un valor. Ese valor me va a permitir calcular una rentabilidad. Y esa rentabilidad se puede representar de muchas formas distintas. En pesos se llama valor actual neto. Partí diciendo de que rentabilidad no es utilidad. Una rentabilidad monetaria de 0 pesos es muy buena. ¿Por qué? Porque cuando se calcula, estoy sacando como costo, estoy colocando como costo lo que el inversionista quiere ganar por asumir el riesgo de esta inversión. Por lo tanto, cuando me dice que es 0, me está diciendo después de darle al inversionista todo lo que quiere ganar. Pero también me dice, y después de recuperar la inversión. Perdón. O sea, las dos cosas que hemos mencionado están incorporadas. Entonces, si le queda 0 pesos después de recuperar todo lo que invirtió y después de ganar todo lo que quería ganar, excelente. Lo que más cuesta de ese capítulo, de ese pequeño módulo, es ¿y qué pasa cuando es negativo? Si esa rentabilidad monetaria me da 10 millones negativos, no significa que perdí plata. Significa que faltaron 10 millones para ganar todo lo que quería ganar. Por ejemplo, si el resultado 0 dice que yo gané todo lo que quería ganar. ¿Qué pasa
Si uno de ustedes me pide que le evalúe un proyecto, yo se lo evalúo y le digo, oye, dio rentabilidad negativa, me da 1000 negativos. Y ustedes están todos amargados. Y mi señora dice, oye, ¿qué le pasa a tu amigo? Dice que su proyecto no le salió bueno, le dio un mal resultado. Oye, pues si se veía tan bueno, sí, yo lo voy a hacer, le digo. ¿Qué me dice? ¿Le estás robando la idea a esa persona? No. Lo que pasa es que él era tan ambicioso que él le exigió al proyecto un 30% anual. Y lamentablemente el proyecto solo daba el 29,8%. Si da el 29,8% de rentabilidad, el resultado va a ser negativo si es que le exijo una tasa del 30%. Cero significa que gané todo lo que quería ganar. Si es negativo, eso leanlo con harta calma, los que no han visto este tema antes, leanlo con harta calma, estudienlo con harta calma, porque de verdad no es utilidad. A veces voy a aceptar un proyecto con resultado negativo. ¿Por qué? Porque estoy ganando menos de lo que quiero, pero eso que gano menos lo compenso con el bienestar, la cosa emocional o no sé, cualquier otra variable no medible en términos de peso. Y cuando se mide en términos de porcentaje, vamos a adelantar solo una cosa, tengan harto cuidado. Ese famoso índice porcentual no mide rentabilidad. Eh, Coincide en un miserable caso con la rentabilidad de un proyecto. Claro, puede que sea la mayoría de los proyectos tengan esa característica, sí, pero tengan harto cuidado porque lo único que hace ese porcentaje de interés, ese porcentaje de ganancia, es buscar cuál es la tasa que hace que todos los signos positivos futuros con todos los signos negativos futuros se igualen. Y no tiene idea que va a favor mío o que va en contra mío. Aquí les pido que tengan harto cuidado porque está cambiando fuertemente ese concepto. Y ya habíamos dicho, riesgo es cuando puedo expresar las variables probabilísticamente, incertidumbre es cuando no. Y termino con esta diapositiva que no se ve mucho, pero sí explicar los elementos claves para que ustedes, cuando empiecen a ver los ejercicios que están en el documento, puedan entenderlo de mejor manera. Si vamos a hablar de un proyecto a un horizonte de 10 años, tengo que hacer 11 columnas. En la columna 0, perdón, cada columna no es un año. Mucha gente habla de el año 0, el año 1, no es un año. Cada columna representa dos cosas, el término de un año y el inicio del que viene. En la columna 0 vamos a anotar todas las inversiones necesarias para que el proyecto pueda ejecutarse. Estamos colocando todas las inversiones en una sola columna y resulta que yo tuve que comprar el terreno, empezar a construir, equiparlo, etcétera. Pueden haber pasado 14 meses. No importa, la convención dice todo eso se anota, por cierto uso de matemáticas financieras, se anota por convención en la columna 0. ¿Por qué? Porque 0 muestra el término del año en curso y el inicio del año 1. Para que el primer día del año 1 pueda funcionar, tengo que tener todas las inversiones realizadas en la columna 0. Entonces, si una máquina dura 6 años y estoy hablando de un proyecto de 10 años, no puedo llegar al año 10 si la máquina dura solo 6 años. ¿Qué significa? Que al final del sexto año, columna 6, tengo que invertir para que el primer día del año 7 tenga el nuevo equipo funcionando. Si invierto en 0 para funcionar el primer día del año 1, reinvierto en 6 para funcionar el primer día del año 7. Cada columna, insisto, representa el término de un año o el inicio del otro. Si la máquina dura 6 años, al final del año 6, columna 6, aparece el ingreso por la venta del equipo viejo y el egreso por la compra del nuevo. Es una convención, no se compliquen la vida pensando, sí, pero es que no es instantáneo. Yo voy a comprar un mes antes la máquina nueva y me voy a demorar un par de meses en vender la vieja, no importa. Si esa tremenda inversión inicial, que duró 14 meses, la pudimos anotar en una sola columna 0, con mayor razón el reemplazo de un computador el año 6, por ejemplo. En la columna 10 van también todo lo que son los movimientos de caja, pero vamos a agregar
ese beneficio que yo les decía que era el valor del proyecto para el inversionista. El inversionista puso plata para cubrir esa inversión de la columna cero. Volvió a poner plata para cubrir todos los costos de funcionamiento, a pesar de que estaba recibiendo ingresos. El año 6, por ejemplo, puso de nuevo recursos para poder reemplazar una máquina. Al año 10, él es dueño de ese negocio. ¿Cuánto vale su negocio al final del año 10? Él no lo va a dinamitar, o sea, él lo va a seguir usando o lo va a vender. La teoría da dos modelos. Dice, si quieren ser conservadores, calculen el valor de los activos con 10 años de uso. Y siempre tenemos la opción contable, que está explicada también en su curso, que es muy fácil, pero muy conservadora. Y la más realista dice, no, el proyecto al final del año 10 vale lo que va a ser capaz de generar del año 11 en adelante. Los beneficios que no constituyen ingreso se van a anotar en la columna 10 para mostrar de que la riqueza, o sea, la inversión la estoy cambiando. ¿Por qué? Estoy cambiando la inversión por un flujo de caja y una propiedad que voy a tener al final del año 10. ¿Qué voy a hacer con esa propiedad? No sé, a lo mejor la vendo o a lo mejor la sigo usando. La teoría me da la solución para las dos cosas. Son muchos más los elementos que uno tiene para poder decir, pero quise detenerme en estos 5 que son los que generalmente complican un poco más. Eso es básicamente lo que yo tenía para decirles. Y bueno, ocupé 8 minutos más de lo que estaba previsto, pero igual damos paso si alguien tiene alguna consulta. Yo respondo a las consultas de carácter académico y las que son sobre el modelo de funcionamiento del curso NOC lo explica Marisol. Sí, muchas gracias a todos por su tremenda asistencia, hay 67 personas. Y bueno, espero que el curso sea de utilidad. Es un curso, el nombre lo dice, introductorio, pero cubre creo que todos los aspectos. Quizás no entrega todas las metodologías, es imposible en un curso corto, pero sí aborda los temas centrales para poder hacer correctamente el proyecto. Las otras cosas, muchas se pueden adquirir solo revisando literatura o revisando por internet información, pero sí me interesa saber me interesa que sepan que hoy día hay muchos cambios en lo tradicional, ¿no? Lo que les contaba de muchos flujos opcionales para llegar a un mismo resultado, evitar los errores más comunes que se producen. Intenté en el documento escribir lo más importante. Espero haber cumplido con eso. Así que si alguien tiene alguna consulta. Roberto, profesor, Nasir pregunta sobre las TIR. Ya. Mira, la famosa TIR no sirve casi para nada. El que no conozca estos conceptos, créame que al final del curso los va a dominar perfecto. La TIR, te lo voy a explicar con un ejemplo numérico. Tú quieres ganar el 10%. También en el documento, en el curso se les va a explicar que es mentira que uno gana el 10% de la inversión, ¿ya? El BAN nunca, la rentabilidad nunca se mide por rentabilidad sobre la inversión, porque si el flujo del primer año te permite ganar todo lo que quieres ganar y recuperar parte de la inversión, yo te puedo demostrar que el BAN, el segundo año, no te da el 10% que tú querías sobre la inversión inicial, sino que sobre la parte de la inversión que no has recuperado el negocio. Pero eso también lo van a ver ahí. Ya, pero tú quieres ganar el 10% anual. Si el BAN es cero, la rentabilidad monetaria es cero, significa que ganaste justo el 10% anual. Por lo tanto, la rentabilidad porcentual es 10%. ¿Qué pasa si esa rentabilidad es de 1000? Tú invertiste 10.000 y el BAN es 1000. Significa que después de recuperar los 1000, después de ganar el 10% anual que tú querías, todavía el proyecto te genera 1000 más.
Entonces dice, estoy ganando más del 10%, sí. ¿Cuánto estoy ganando? Y eso es lo que busca la famosa TIR. A través de una operación que está hecha en el Excel, ¿no? Con 2 clics, te dice, si el VAN es positivo en 1000, no estás ganando 10%, estás ganando 16,5%, estoy inventando. ¿Qué pasa si el VAN te dio negativo en 100? Significa que no alcancé a ganar el 10%. Si el VAN es negativo, no puedo dejar de pagarle ni a los trabajadores, ni a los proveedores, ni al fisco, ni al banco. Lo único que puedo hacer es llevarme menos plata para la casa. Entonces, si el VAN es negativo, en 100, me faltaron 100 pesos para ganar el 10%, pero a lo mejor estoy ganando el 9,5. ¿Quién te lo calcula? La TIR. La TIR, también en el documento se explica, no se coincide, pero no te aporta más información, porque, repito, si la rentabilidad es cero, la TIR te va a indicar que ganaste justo lo que querías. Si el VAN es negativo, la TIR te va a decir que ganaste menos del 10%. Si el VAN es positivo, va a decir que ganaste más del 10%. O sea, te llevó a la misma conclusión. Pero resulta que cuando tú tienes un proyecto de desinversión, por ejemplo, si yo hago un outsourcing de la maquinaria de mantenimiento, ¿para qué quiero el galpón de mantenimiento? ¿Para qué quiero todas las herramientas de mantenimiento y las vendo? En la columna 0 aparece un tremendo ingreso por la venta de todo lo que ya no voy a ocupar. Sí, pero ahora voy a tener que empezar a pagarle a un externo por un servicio que antes hacía yo. Un flujo normal de inversiones aparece signo negativo al inicio y signos positivos después. Solo ahí te sirve esa famosa TIR. Si tú tienes signo positivo primero, un proyecto de desinversión, yo ahora que se casaron mis hijos, vendo mi departamento 3 dormitorios y me voy a uno más chico, me sobra plata, es desinversión. Bueno, en un proyecto de desinversión, la TIR te va a informar todo lo contrario de la rentabilidad. Mientras más malo el proyecto, más sube la TIR. En el mismo ejemplo que van a ver en el curso, ustedes pueden después echen a perder el proyecto. Digan, y si en vez de vender en 1000, el galpón lo vendo en 800, empeora el negocio. Claro, el VAN te muestra la caída y la TIR se va para arriba. Entonces, y si el externo en vez de cobrarme 100 me cobra 120, yo te empeora el negocio. Y la TIR que te va a mostrar que se hace más rentable. Cuando hay un proyecto de desinversión, el signo es más al principio y después tú pagas. Vendo mi casa hoy día, pero tengo que pagar alquiler a futuro. Eso es desinversión. ¿Qué pasa cuando en un proyecto de inversión hay cambio de signo? Tú dices, tengo signo menos en la columna 0, tengo puros signos positivos después, pero de nuevo tengo un signo negativo en el año 6 porque tuve que cambiar una tremenda máquina. Bueno, si hay cambio de signo, la TIR está considerando que cuando partimos con signo negativo y siguió con signo positivo, esa parte era un proyecto de inversión. Pero justo el año 5, que tenía signo positivo, al final del año 6, hubo que cambiar la máquina. En el año 5 todavía teníamos signo positivo, pero en el año 6 te apareció signo negativo. De más pasó a menos, pero a ti eso es desinversión. Y como el año 7 de nuevo pasaste a utilidades, a flujos positivos, él dice, el año 6 negativo, 7, 8, 9 positivo, otra vez proyecto de inversión. Cuando hay 3 cambios de signo, de menos a más, después el año 5 de más pasó a menos, ya van 2. Y el año 6 a 7 pasó de nuevo de menos a más, 3 cambios de signo. Hay 3 tasas internas de retorno. ¿Por qué? Porque cuando es un proyecto de inversión, tiene un comportamiento, lo van a ver en los documentos, tiene un comportamiento en que mientras más caro el costo del capital, menos plata me queda a mí, que es lo obvio. Cuando es de desinversión, como él no sabe, hace al revés. Mientras más malo o mientras más me cueste la plata, más gano. Como si el banco me sube el costo del crédito, me hace más rentable. Es que la TIR es apenas un instrumento que lo único que hace es buscar cómo se igualan todos los signos positivos con los negativos, pero no sabe qué va a favor o qué va en contra. Cuando yo tengo 3 cambios de signo, esa pendiente cae
sube y vuelve a caer. Si 3 veces cruzó el eje, tiene 3 tiros. O sea, el eje es cuando el man se hace cero. O sea, si yo consigo plata gratis, me sobra, tengo mucha rentabilidad. Si la plata me cuesta un 1%, ya no gano tanto. Si me cuesta un 10%, ya no gano casi nada. Por sobre lo que quiero ganar. Pero cuando llego a 12%, ya lo que gané es cero. O sea, gané justo el 12%. Y si me cuesta el 13%, no, el proyecto dio 12%. Si me cobra el 13%, no alcanzo a ganar todo lo que quiero ganar. Y así, mientras más crece, más malo. Pero cuando estoy con un proyecto de desinversión, me dice justo lo contrario. Cuando tengo cambio de signo, ¿qué es lo que considera? Que hay proyectos de inversión, desinversión, inversión en un mismo flujo y me entrega 3 tasas internas de retorno. No sé si hay alguna otra, tengan harto cuidado con la tira, nunca la van a poder usar, espero, que no la usen nunca en proyectos de desinversión. Es una de las cosas que sí intento demostrar durante el curso. Profesor Nasir, Sí. preguntan sobre el cálculo de la tasa de descuento en un proyecto social. ¿Qué variables influyen? Mira, no se cumplía porque en un proyecto social la tasa de descuento te la da el Ministerio de Desarrollo Social y no hay nada que hacer ahí. O sea, el cálculo de la tasa social tiene una cantidad de variables tremendas para calcularlo. El problema es que cuando tú evalúas un proyecto social, tienes que usar la tasa que define el ministerio. El único que calcula la tasa de costo de capital social es el Ministerio de Desarrollo Social. Hay modelos teóricos tremendos para calcularla, pero lo define, como te digo, y no puedes evaluar un proyecto social, perdón, no puedes hacer una evaluación social de un proyecto sin la tasa que te da el ministerio. ¿Por qué me rectifiqué? Porque estaba, no me voy a quedar tranquilo si no lo explico. Hay una evaluación de proyectos sociales y hay una evaluación social de proyectos. Son dos cosas distintas. Una evaluación social de proyecto tiene que usar todos los parámetros que dice el ministerio, donde tengo que considerar además las externalidades, qué efectos positivos y negativos va a tener sobre el medio ambiente, sobre la escolaridad, sobre la salud de las personas. Todo eso es en evaluación social. Y ahí no tengo más que usar la tasa social. Si es un proyecto privado con fines sociales, se explica en términos genéricos, tú tienes que exigirle de todas maneras una rentabilidad. Y fíjense, no es rentabilidad porque quiera ganar plata, es una rentabilidad porque quiero ser eficiente. Si voy a hacer un proyecto para educación, tengo que tener claro que si yo les doy educación gratuita a los estudiantes universitarios, esa plata de alguna parte saldrá de salud, saldrá de transporte, de vivienda, ¿de dónde va a salir? No es que uno quiera ganar esa plata, es que para que este proyecto sea elegible, tiene que compensarme el sacrificio social que estamos haciendo por no invertir esa plata en otro lugar. Ese es el concepto para los que están por primera vez viendo este tema. Es el concepto del costo de capital o rentabilidad exigida. Y en ese caso, tú a lo menos le tienes que exigir una rentabilidad equivalente a la que se lograría invirtiendo esa plata a cero riesgo. La teoría es bien bonita porque dice los bonos del Banco Central, pero cuando el Banco Central lleva años sin emitir bonos no sirve. Bueno, pues tenemos una alternativa, las inversiones o los depósitos en el Banco del Estado a 5 años. No será lo mejor desde el punto de vista teórico, pero tenemos la solución a la mano. Pero a eso tú tienes que decir, sí, pero si invierto a libre de riesgo, tengo una rentabilidad segura. Si hago este proyecto, asumo riesgo. Entonces se le suma a los proyectos una prima por riesgo. Y esa prima por riesgo, que también la van a ver en el curso, es un supuesto. Si la gente ha invertido por años en la bolsa, ¿por qué sigue invirtiendo en la bolsa si tiene la opción del Banco del Estado, que da re poco, pero algo da, y seguro? Porque la diferencia entre lo que ha ganado
lo que ofrecía el Banco del Estado es compensatorio del mayor riesgo que está asumiendo. Eso dice la teoría. Por lo tanto, dice ya, ¿cuál es la rentabilidad promedio del mercado? ¿Y cuál es la tasa libre de riesgo? Y la diferencia entre las dos, ese es el premio por riesgo que le tenemos que sumar a todos los proyectos que se hagan, que tengan posibilidad de éxito o fracaso. Y también ahí la teoría dice no, porque no es lo mismo invertir 1.000.000 de pesos en turismo que invertir 1.000.000 de pesos en salud, o en educación, o en deporte, o en esto, en esto, en esto. Y por lo tanto, esa tasa, mira, para hacerlo más fácil, suponte que la rentabilidad del mercado ha sido 10%. Y la tasa libre de riesgo del Banco del Estado, para hacerlo fácil, supongamos 2, como no tengo pizarrón, 2%. Significa que la diferencia entre el 2 seguro y el 10 incierto es 8. Entonces, 8% es el premio que ha dejado satisfecho a los inversionistas históricamente. Sí, pero eso es el promedio del mercado. Y alguien que se llama Ramo Barán hizo un estudio porque dice la información de los países, como Chile, es tan pobre, son tan pocas las acciones que se transan en la bolsa, que él hizo un análisis de todos los países comparables, tomando entonces una base de datos mucho mayor, y le llama a los países emergentes. Y dice, por ejemplo, que en el negocio informático es tan fuerte la innovación que si ese promedio del mercado de riesgo era 8%, acá hay que agregarle algo adicional por el riesgo asociado a la industria, ¿no es cierto?, tecnológica. Así que dice, multiplícalo por 1, algo. Y eso aparece en internet en la página de Ramo Barán. Dice también si el negocio de un banco. Si le va mal al banco, más pierden los depositantes que los dueños del banco. Así que dice, asignémosle un 0, algo. Y hace 8% de riesgo extra y lo multiplica por 0, algo para indicar que está corrigiéndolo por un menor riesgo en el caso bancario. Esa es más o menos la forma de calcular el costo del capital. Algunos le agregan riesgo país, otros riesgo tamaño, montones de otras cosas. Pero básicamente el concepto es ese. Profesor Nasir, Antonio consulta sobre un proyecto que él ha hecho, muestra un BAM positivo, recuperación de inversión en 4 años, pero finalmente llevarlo lo lleva a la acción y dentro de las variables que no podemos controlar, llega la pandemia. ¿Qué hacer en esta situación? ¿Buscar fórmulas nuevas? O sea, ¿Buscar nuevas estrategias? Ya. A ver, dos cosas. Cuando tú evalúas un proyecto, sabemos que, y eso es el típico caso de la incertidumbre, podemos saber que pueden suceder algunas cosas. Y las que podemos saber que pueden suceder son las que vamos a sensibilizar. Es decir, ¿cuánto resiste mi negocio que si se mantiene la pandemia, por ejemplo, siga la gente sin salir a los cines o a los restaurantes? Y te puedo determinar por cuánto tiempo te resiste el proyecto que eso aguante. Por ejemplo, llevémoslo al tema del SIDA. ¿Es rentable o no es rentable socialmente hacer hoy día un hospital para atender a pacientes de SIDA? Socialmente la gente dice sí. Entonces yo tengo que explicarle sí, pero depende. Si alguien descubre la cura al SIDA en un año, fue pésimo proyecto. Porque todo lo que invertí ya no tiene otro uso. Habría sido mucho más rentable invertirlo en oncología, pediatría, qué sé yo. Pero ¿qué pasa cuando vienen estas cosas como la que tú dices? Algo tan inesperado como lo que nos pasó. Tengo que analizar todas las opciones. Una opción es esperar. Otra opción es reformular todo el proyecto de nuevo.
Otra opción es cerrarlo completamente y hacer la pérdida. No soy capaz de saber el escenario, ni siquiera probabilísticamente con riesgo, qué escenario vamos a enfrentar después que pase la pandemia. O sea, hay industrias como la del turismo que uno no sabe cuál va a ser el comportamiento futuro de la gente respecto a eso. ¿Qué está pasando con los niños de menos de 5 años que han vivido meses encerrados? O sea, en la etapa más importante de su formación, como ser, como persona, eh, están viviendo 100 años. O sea, ¿cuánto va a cambiar eso a futuro? Es impredecible. La única forma es plantearse como escenario, pero lo más importante es definir cuáles son las distintas opciones. Nadie te va a poder decir si esto se va a solucionar en 1 mes, 2 meses o 10 meses, si se va a repetir o no repetir. Lo que puede hacer el proyecto es decirte, en este escenario, esto es lo que puedes esperar. En este otro escenario, esto es lo que podrías esperar. ¿Por qué definir estos dos escenarios? Porque son las variables críticas del proyecto, son las variables que pueden hacer que el proyecto salga o no exitoso o fracasado. Pero siempre en una empresa en marcha, cuando tú detectas que hay un cambio en el entorno, de inmediato uno empieza a tener que evaluar la opción. O sea, salió una tecnología nueva y yo resulta que el año pasado recién cambié todos mis vehículos. Bueno, evaluemos, a lo mejor me conviene hacer el cambio ahora. O a lo mejor me conviene quedarme con esa tecnología vieja durante 5 años hasta que se agote y en ese momento hacer el cambio. No lo sé. O sea, tenemos que medir la rentabilidad de escenarios. Como digo, esto no, la bolita de cristal no la tenemos, pero sí generamos información para ayudar a tomar una decisión ante tanta incertidumbre. Profesor, Sí, tomando un poco la excelente explicación que nos acaba de dar y de los muchas escenarios gracias. y la incertidumbre, hoy día todo el país está eh, concentrado en el tema de la aprobación del 10% de la AFP. ¿Qué podría usted comentarnos o sugerirnos ahí? A ¿Cuál ver, es su apreciación? pero tiene mucho, de muchos puntos de vista se puede analizar eso, ¿eh? No lo voy a tocar desde el punto de vista político ni macroeconómico, pero una persona a la que se le ofrece retirar el 10% hoy día, sin pagar impuestos, yo lo que haría sería, no, por eso digo, desde el punto de vista de la eficiencia en el manejo, yo lo retiraría y lo depositaría en la misma FP, que es lo más rentable que ha habido en los últimos años. Es una tontera, pero eh, si yo saco plata, el 10%, lo saco gratis, no pago interés alguno hoy día y lo deposito en la APP. Si me dan la posibilidad del préstamo, también lo tomaría y me endeudo a tasa cero y deposito la plata de nuevo en la AFP. Eso mirándolo muy fríamente, solo para mencionar que, y no me quiero meter en política, de que nuestros políticos no han analizado con suficiente detalle todo. Si lo queremos mirar ahora desde el punto de vista más macro, y tampoco quiero hacer análisis ahí porque soy el menos calificado, pero también hay que sopesar varias cosas a favor y en contra. De que la gente está pasando problemas, claro que está pasando, y a muchos les va a servir retirar ese 10%. Eh, pero también esa gente que hoy día no tiene los recursos y tiene plata, esa plata cuando la utilice para consumo, también va a reactivar un poco a las empresas que están sufriendo también por falta de demanda. Pero ¿qué me preocupa? Que no están hechas las mediciones. Yo no soy capaz de hacerlas. Lo que quiero decir es que nosotros lo que enseñamos es miremos bien los escenarios, todos los pros y contras, todo lo que puede de alguna manera afectar a favor o en contra. Yo me temo que mucha gente que va a salir perjudicada son lamentablemente los mismos de siempre, los que más necesitados. El que tiene mucha plata, te aseguro que la va a sacar igual, pero la va a invertir. No va a pagar impuestos y la va a invertir. Y si
le dan la posibilidad del préstamo gratis, hay que tomarlo de todas maneras e invertirlo a cualquier tasa, ya estoy ganando. Entonces, eso es un poco mostrarlo más en el sentido de crítica, mostrarlo de que siempre lo que tenemos que hacer nosotros es identificar las opciones y evaluarlas todas, absolutamente todo, tanto efectos directos como los indirectos. Por eso decía, la persona que retira plata y la ocupa está ayudando a ese pequeño emprendedor también que está viendo hoy día disminuida su demanda. Pero no soy yo economista, así que no soy capaz de hacer todos esos análisis completos como corresponde. Pero de que lo echo de menos, lo echo de menos. Por más que uno lee todo lo que se plantea, eso no está, nadie, ni gobierno ni oposición, han hecho a mi juicio, el análisis completo. Yo no lo he visto por lo menos. No quiero meterme en política, así no, No, te digo. estábamos hablando de los escenarios de incertidumbre y cómo había que Sí, sí. evaluar y yo creo que es interesante para ir cerrando porque usted tiene muchísimas temáticas y hay un gran interés en la audiencia. eh, de no aprovechar la instancia de conversar esa No, temática sí. que es emergente y que es muy propio del escenario. Agradecerle, profesor Nasir, porque No, podríamos todo lo estar contrario. muchas horas más conversando con usted. Le agradezco también a la audiencia el haber estado esta tarde con nosotros, Así tan es. interesados, agradecerles también la confianza en Universidad Autónoma, dejarlos invitados para que revisen el material que el profesor Nasir ha generado especialmente para ustedes. Eh, Tenemos toda esta semana y la próxima para acompañarles en el curso. Tendrán también la ocasión de estar interactuando con el tutor social, José Cabello, quien los va a acompañar en plataforma, les va a ir recordando los plazos y simplemente darles nuevamente las gracias, la gentileza de acompañarnos, de confiar en nosotros. Profesor Nasir, darle también las gracias a usted No, por gracias a haber ustedes. aceptado nuestra invitación, que usted sabe que el tiempo es escaso, pero se agradece mucho todo el esfuerzo que hizo. A Esteban, a Gustavo, que lo invitaron en este proyecto, y a cada uno de ustedes que lo disfruten, que tengan una muy buena tarde y dejarlos invitados para otras ocasiones. Profesor, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y suerte a todos. Cuídense mucho y disfruten ojalá el curso y saquen algunas lecciones que las mínimas claves creo que están todas puestas ahí. Así que muchas gracias a todos, gracias también a todo el equipo Marisol que hizo posible esta aventura en la que estamos partiendo y no dudo que vamos a seguir trabajando en otros proyectos similares que puedan contribuir a aportar a las personas que manejan inversiones de ellos, de su familia, de la empresa y en beneficio de todo el país. Así que muchas gracias a la universidad, a ti, a todo el equipo y a todos Muchas los gracias. asistentes. Mucha suerte. Luego. Chao, esté muy bien. Muchas gracias.